de esta tarde se llama Advertencias de los enviados por el Maestro. Aleluya. ¿Cuántos son enviados por el Maestro? Amén. El Maestro dijo, el Señor dijo, Jesucristo dijo, ir por todo el mundo, ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. ¿A quiénes envió Jesús? A nosotros. Aleluya. Nosotros somos esos enviados que Jesús seleccionó para que fuesen a hacer esa obra, que fueran a hacer esa gran obra. Amén. Amén. La gran comisión. La gran comisión. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor nos da una serie de advertencias. Yo creo que usted busque en su Biblia el libro de San Mateo, en el capítulo 10, y busque del versículo 16 al 25. Amén. Cuando todos lo tengan, por favor, díganme. Amén. Amén. Así ya sé que lo tienen. Amén. Si usted se puede poner en sus dos pies. Gloria a Dios. Santo, te alaba mi alma. Vive, vive. El Señor nos dio ese privilegio de Aleluya. ir al mundo. A un mundo necesitado, a un mundo hambriento, a un mundo sediento de palabras, de una palabra, pero no cualquier palabra, sino una palabra de esperanza. Una palabra que le trajera al mundo esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de vida eterna. Esperanza de salvación. Gloria a Dios. Y fue algo que el Señor trajo, que el Señor dio por gracia. Pero es un mensaje el cual el Señor seleccionó para que fuésemos nosotros los que fuésemos a llevar ese mensaje de salvación. Amén. Amén. Ya lo tienen todos. ¿Están entendiendo? Amén. El que no logre encontrarlo en la Biblia, léelo en la pantalla, que ahí tenemos a nuestra ovejita, que ella es la que hace, se encarga de ponerlo en la pantalla. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor del versículo 16 al 25. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas, os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os acontezcan, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en la ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aleluya. Edwin, ora por esa palabra. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este inicio de este día precioso que tú nos diste en esta mañana, ese deseo en el corazón de cada uno, que nos humillamos ante tu presencia para que tú nos des en esta tarde preciosa este mensaje lleno del Espíritu Santo, que nosotros podamos entender y comprender, gloria a Dios, que nuestros oídos han sido abiertos para oír tu palabra, para sentirla en toda nuestra vida, Señor. Danos la sabiduría de tu Espíritu Santo en esta palabra, Señor, y guía
Mi Dios, aleluya, el que la va a traer. Pasa carbón por esa boca. Seas tú el que habla a través del Señor. Para que tu pueblo, gloria a Dios, sienta, aleluya, la necesidad, gloria a Dios, de llevar esta palabra como tú nos las has dado en este día. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Aleluya, pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Como ya nosotros hemos estado estudiando, Mateo le gusta ordenar el contenido de sus temas. Lo vimos en el sermón del monte el otro día, donde tres capítulos presenta las normas del reino de Dios. Luego presenta una sección de 3 milagros que daban testimonio de Jesús como el Cristo, por una enseñanza de sus discípulos. Ahora en el versículo capítulo 10 nos está presentando los hechos referentes al llamamiento, comisión y recomendaciones, que es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Y todo esto fue dirigido a aquellos que llevan la gran encomienda, la gran comisión, para aquellos que han dispuesto en su corazón obedecer al Maestro. Amén. E ir y hablar la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos de esos tenemos aquí? Gloria a Dios. Pero en esta sección el Señor, o más bien Mateo, nos presenta algunas advertencias y recomendaciones para los apóstoles, mostrándonos algunas cosas que aplican tanto en el presente de ellos como lo aplica también para el futuro, para aquellos que estén predicando o enseñando o llevando la palabra de Dios a diferentes partes del mundo, el día de hoy y todavía en el futuro. El Señor nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 16, que ya lo leímos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es un texto muy conocido, nosotros lo hemos leído un millón de veces. El Señor aquí nos está diciendo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Son las recomendaciones que el Señor nos da. Yo quiero que esta tarde nosotros hagamos un hincapié en eso, de por qué el Señor nos dice que seamos prudentes y que seamos sencillos como palomas. ¿Cómo es que el Señor nos está llamando y nos está dando la estrategia de cómo nosotros debemos llevar el Evangelio de Dios? Amén. Amén. Pero es algo bonito, porque el Señor habla de una manera diferente de cualquier otro estratega de guerra o cualquier persona que esté reclutando. Cuando nuestros muchachos los están reclutando para ir al ejército, vemos la propaganda que ponen en la televisión o en los carteles, o cuando llega algún speaker a hablar a las escuelas y comienza a hablarle de las cosas bonitas que pueden suceder. Bueno, métanse al Army, porque al Navy o a cualquier otra entidad, que ustedes van a aprender a la tecnología y van a viajar por todo el mundo, y que ustedes van a hacer esto y que van a hacer lo otro. Les enseñan lo bonito de todo. En ningún momento se ponen y se detienen para decir: bueno, si pierden una pierna, pues regresan para su casa y irán a ver de qué forma pueden resolver. Si mueren en la guerra, pues ahí verán a ver si le ayudaremos con el entierro, pero hasta ahí. Después su familia verán a ver qué hacen. Y si su esposa debe la casa y ya no está para que le ayuden, le van a quitar la casa y qué sé. Nunca le dicen las cosas negativas, sino que solamente le dicen lo positivo de todo para que se role. Pero el Señor Jesucristo es honesto con su pueblo. ¿Cuánto lo cree? Amén. El Señor es sincero, es increíblemente sincero con sus discípulos. Y como ya leímos, dice: os envío como ovejas en medio de lobos. Esa fue la primera charla que el Señor le dice. Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Al decirles esto, les está diciendo, no les espera fama, no les espera fortuna. Ustedes ahora están metidos, están enrolados, pero no vayan a esperar que van a venir a levantarlos y llevarlos en hombros cuando entren a las ciudades a predicar. Y que cuando toquen la puerta de alguna casa, que inmediatamente los van a atender bien. No siempre va a suceder así. Eso es lo que dice el Señor. Vas a encontrar no solamente no fama ni fortuna, sino que vas a encontrar dificultades en el camino. Sin embargo, también les da algunas recomendaciones para animarlos y prepararlos para aquellos días. Es lo que el Señor hace con nosotros. En primer lugar les dice, en la lectura que ya hicimos, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Prácticamente aquí está describiendo a sus adversarios como lobos. Amén. Amén. Los lobos son animales rapaces que no perdonan a su presa. Una vez que agarran de ahí, no se quieren soltar. A sus víctimas las devoran. Pero Jesús les dice también, he aquí yo os envío. O sea que nosotros no nos vamos simplemente porque queremos, sino porque somos enviados por el Señor. Gloria a Dios. Hay algo que el Señor hace aquí, un hincapié, dice, yo os envío. Ustedes no van porque van. Aleluya. El éxito de la misión está ya garantizado. ¿Por qué? Porque no vamos por nuestros medios, vamos porque el Señor nos ha enviado. En medio de las adversidades que podamos estar pasando, cuando nosotros vamos a dar la palabra del Señor en su nombre, el Señor nos bendice y nos guarda. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la obra de Dios. Eso es lo que le llamamos, ¿no? ¿Qué anda haciendo, hermano? La obra de Dios. ¿De quién es la obra? De Dios. De Dios, no es mía. Y como no es mía, entonces yo sé que voy a tener éxito en la obra que voy a emprender. El Señor dice, usted no va a ser fácil, pero van a tener éxito. Pero siempre y cuando estén guiados o enviados por mí. Y a pesar de todas esas cosas, ustedes no van a estar solos. Porque no importa lo que pase, mi Espíritu Santo estará con ustedes. Aleluya. Cuando da gloria a Dios porque Dios es bueno. Aleluya. O sea que los resultados, cualquiera que por más difícil que sean, están garantizados que van a ser positivos. Mucha gente desea ir por el mundo a predicar el Evangelio. Mucha gente se levanta. ¿Sabe que hay gente que cree que están en el Evangelio, o buscan el estar en el Evangelio, o servir en una iglesia, o ir de evangelista, o andar predicando de iglesia en iglesia, simplemente como un trabajo? Hay gente que lo hace como trabajo, simplemente para tratar de saciar o resolver sus problemas económicos. Alguien dijo una vez, me dijo, no, yo voy a llevarla tranquilo, de ahora en adelante yo no voy a trabajar, voy a dedicarme a evangelizar. ¿Eh? Hay gente que todavía cree que esto se puede hacer, no está yendo en el nombre del Señor, porque el Señor no lo ha enviado. Está yendo porque Él quiere hacerlo. ¿Y usted cree que le va a ir bien? No le va a ir bien. Primero, porque está poniendo sus intereses personales por encima de lo que Dios quiere que nosotros pongamos. Dios quiere que el trabajo en la obra del Señor es por amor. Es amor. Si somos imitadores de Cristo, tenemos que imitarlo aún en eso. Es lo mismo aquí para ganar, para que lo anduvieran alzado y que le sirvieran. Si no, dice, Él vino a servir. Gloria a Dios. Por amor a usted, por amor a mí. Por amor fue que se entregó para ser crucificado. Por amor. De igual manera el Señor quiere que nosotros trabajemos en la viña, en su viña, por amor. No por presión, no para que me vean, no para lucirme, no para que me den una casa, no para que me compren un carro, no para que me den un sueldo, sino por amor a la obra. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas entonces vendrán por añadidura.
Pero es algo que muchas veces pasamos por alto y queremos hacer las cosas como nosotros nos parece mejor hacerlos. Pero por el grado de dificultad que esta tarea involucra, la tarea de ir y predicar el Evangelio, nuestro Señor le pide a sus discípulos astucia y sencillez. Amén. Lo leímos, ¿verdad? Sean astutos y sean sencillos. Y nosotros no podemos hablar de astucia y sencillez sin antes hablar de alguien, aleluya, que es un ejemplo vivo de esto. Y ustedes saben de quién me estoy refiriendo, a nuestro hermano Pablo. Amén. Quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. 1 Corintios, epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Pablo es tremendo ejemplo. Su carácter sencillo ganó a muchos amigos. Sin importar sus derechos, solía buscar agradar a los demás con la única intención de salvar almas. Amén. Y leemos, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Amén. Qué bonito que nosotros pudiéramos hacer esto, tomar la iniciativa que tenía el apóstol, tomar las mismas estrategias que tenía el apóstol. Muchas veces nosotros no queremos bajarnos de nuestro reglón. Muchas veces no queremos ir a hablarle a fulano porque es que, ¿sabe? Es que él no me va a entender porque es de una categoría más baja que la mía. O al revés, es que esa gente habla así, de esa esfera en la cual ellos se mueven, hablan así tan extraño y son tan diferentes que mejor no les hablo, no me quedo con los de mi nivel. Y el apóstol Pablo decía, bueno, si se creen muy importantes, pues yo me voy a creer muy importante para ir a hablarles el Evangelio. Y si son muy humildes, pues yo me voy a bajar a ser más humilde todavía para hablarles el Evangelio. Y si ellos creen que son muy puritanos, pues yo voy a ser más puritano para que ellos puedan escuchar el Evangelio de Dios. Lo importante es ganar almas. Estrategia y sencillez. Amén. Su sencillez se veía en la humildad que refleja cada vez que leemos la escritura de este hombre. Como judío se jacta de la secta de la farisea. Este hombre era un doctor de la ley. Y él podría haber hecho alarde de esto. Yo soy un doctor de la ley. Yo soy una persona bastante instruida. No obstante, este hombre hizo a un lado esto. Hizo a un lado todo lo que los créditos que él tenía, los títulos que él tenía para ganar a Cristo. Convirtiéndose en un verdadero ejemplo de humildad y modestia ante todos los que están a su alrededor. O sea que este hombre era lo mismo en la sinagoga, que en el pueblo, que en todo lado. Aún en su trabajo, él seguía. Porque para él el campo de batalla era el mundo. El mundo entero.
tanto en su casa, como en su trabajo, como en la escuela, como en la calle. Su intención siempre fue ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo es un hombre, o fue un hombre que un buen ejemplo de alguien a quien nosotros deberíamos imitar. Un hombre, así como fue acérrimo, perseguidor de la iglesia, fue un acérrimo aún más grande, predicador de Cristo por el mundo. Y él buscaba cualquier oportunidad que él tenía para ir en pos de predicar el evangelio, de que la gente conociese al Cristo que él un día conoció camino a Damasco. Yo no sé dónde tú conociste a Cristo, yo no sé cuándo tú conociste a Cristo, pero ese Cristo que tú conociste, el mundo entero necesita conocer a ese Cristo. Pero hasta que Dios no, o tú más bien, porque Dios ya lo puso, pero nosotros no abrimos el corazón. Nosotros no abramos el corazón para sentir la necesidad de un mundo que se está perdiendo. Que vemos que cada día este mundo está más perdido. Los gobiernos cada día están peor. Las ciudades cada día están peor. Nuestros pueblos, póngale nombre a cualquiera de los países aquí representados. ¿Cómo era en nuestros países y cómo es hoy y cómo va a ser mañana? Están deseosos. Hay hambre y sed de la palabra de Dios. Ahora hay tantas sectas. Se ha desenvuelto una epidemia de sectas porque el hombre está ansioso, está necesitado de escuchar palabra. Pero hacen falta Pablos. Hacen falta hombres y mujeres con estrategia para ir a predicar el evangelio. Alábalo porque Él vive. Gloria a Dios. En Filipenses capítulo 3 versículos 4 y 7 nos sigue hablando un poco más acerca de este hombre. Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 7. Si no lo encuentra, léalo ahí arriba. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién me puede acusar de algo? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Diga, pérdida, por amor a Cristo. Aleluya. Pérdida por amor a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Como pérdida por amor a Cristo. Este es un hombre que nosotros deberíamos de imitar, hermano. Usted recibido como pérdida por amor a Cristo. Qué tremendo. Si nosotros pusiéramos todas las cosas de este mundo a un lado y las usáramos más bien como armas para poder ir a predicar el evangelio del Señor, qué diferente sería este mundo. Pero muchas veces no nos queremos ensuciar los zapatos en ir al monte a predicar a Jesús, pero que vayan otros que estén más acoplados a ese tipo de terreno. No queremos renunciar a nuestro tiempo o a nuestro lugar de nuestra estadía de confort para salir un día caluroso, para ir a hablarle a los necesitados que están debajo de los puentes, o ir a visitar a los enfermos, o ir a los orfanatos a ver a los niños, o a los ancianos, o a las cárceles. Y buscamos 1000 pretextos para no hacerlo. El otro día me sorprendió, porque no se ve muy común, un hombre que paró para hablar con los homeless que estaban debajo de un puente pidiendo dinero. Y sabe que aún en el estado en que se encontraba,
ese hombre estaba llorando cuando se les hablaba la palabra de Dios. Porque la mayoría de esa gente que está debajo de los puentes o en las cárceles son gente que han conocido en algún momento de la palabra de Dios. No han conocido al Cristo de la gloria, porque si no, no estuviesen ahí. Pero sí han conocido de la palabra de Dios. Y si usted le pregunta, ellos tienen una confusión, porque si usted le pregunta, ¿tú conoces a Cristo? Le van a decir que sí. Pero ellos conocen de Cristo, pero nunca le conocieron a Él. Y por eso están ahí. Pero necesitan de alguien que los oriente y que les muestre el camino y que les muestre al Cristo que redime, al Cristo que sana y al Cristo que salva. ¿Y sabe quiénes son? Usted y yo. Somos nosotros los enviados. Somos nosotros los escogidos. Somos nosotros los que tenemos ese privilegio. Somos los emisarios del Rey. Usted es un emisario del Rey. ¿Sabe qué es un emisario del Rey? El que iba a leer las palabras que el Rey quería anunciar al pueblo. Nuestro Señor hizo una serie de cartas. Usó una serie de hombres inspirados por el Espíritu Santo para que las escribiesen, para que nosotros las tuviésemos. Y que nosotros las aprendiésemos, las viviésemos en nosotros mismos. Que fuésemos por el mundo a ser emisarios suyos a un mundo necesitado de esas cartas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alábalo porque es vivo. Gloria a Dios. Dios es más que bueno. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos hace algunas advertencias en este pasaje que leímos. Le dice, ustedes van a tener dificultades. Imagínense al maestro hablándole a sus discípulos. Dice, bueno, yo los voy a mandar a ustedes de dos en dos. Ustedes van a ir a predicar el Evangelio. Se van a ir y van a recorrer todo el espacio posible. Y van a tener, les voy a hacer algunas advertencias de cosas que pueden pasar. Y regresamos otra vez a Mateo capítulo 17. Perdón, 10, versículos 17 al 22, que es la lectura que hicimos al principio. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios, dice Jesús. Y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llamados por causa de mí, para testimonio de ellos y de los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué vas a hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Aleluya. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán en contra de los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y vea qué hermoso lo que dice aquí al final. Mas el que persevere hasta el fin, este será. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A continuación Jesús les advierte de todo tipo de dificultades que tendrán los mensajeros, los encargados de llevar la palabra de Dios al mundo. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores, reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. ¿Recuerdan lo que sucedió después del Pentecostés? Todos recuerdan lo que sucedió en el Pentecostés, ¿verdad? Amén. Tremenda victoria. El Espíritu Santo fue derramado, aleluya, sobre aquellos hombres. El Espíritu de Dios
Dice, cayó como un viento apacible, después como fuego. El Espíritu de Dios fue y abordó a cada hombre y a cada mujer en aquel lugar. ¿Y qué creen que estaba haciendo Satanás? Estaba aplaudiendo. Satanás estaba sumamente enfadado. Él tenía que hacer algo al respecto. ¿Y qué creen que sucedió después del Pentecostés? Cada quien salieron, los discípulos del Señor y todos aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo los sacaron en hombros y los llevaron a un gran banquete y les comenzaron a decir que les iban a levantar una iglesia, una obra, un templo en cada ciudad donde ellos iban. Todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario sucedió. Alábalo porque Él vive. Después del Pentecostés, la iglesia no tardó en ser perseguida. ¿Por quiénes? Por los judíos. Tanto Pedro como Juan, dice la Biblia, que fueron llevados delante de los ancianos de Jerusalén, donde los interrogaron, pero no los interrogaron así. Dime, Mapito, ¿qué fue lo que pasó? Dígame cómo fue que sucedieron las cosas. Háblame acerca de tu fe. Todos sabemos que así no trataban a la gente, y todavía hoy, vaya para que lo interroguen en algún sitio, para que usted se dé cuenta que no lo van a interrogar con mucho cariño. En Hechos capítulo 4, versículos 5 al 7, dice, ¿lo tienen ya? ¿Sí? Si la niña lo tiene, ya está. Aleluya. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos que eran de la familia del sumo sacerdote, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? También fueron encarcelados, recuerden. Fueron echados a la cárcel porque ellos dijeron la verdad. En el nombre de Jesús, aleluya. Cuando alguien venga y te confronte y te diga con qué autoridad haces tú esto, puedes decir libremente: en el nombre de Jesús. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Sí, aleluya. Bendito es su nombre. Amén. Y por eso le damos gloria y honra a Jesucristo. Cuando vamos y oramos por un enfermo e imponemos nuestras manos sobre el enfermo y el enfermo sana, muchas veces la gente se queda intrigada, se queda viendo y viendo. Vuélvete, y aunque no te pregunten, dile: esto no lo hice yo, lo hizo Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Porque yo vengo en el nombre de Jesús. Porque yo entro y toco la puerta en el nombre de Jesús. Hermanos, si usted viese el resultado tan diferente que hay cuando nosotros vamos y hablamos con alguien y le decimos: vengo en el nombre de Jesús para darte una palabra de verdad, una palabra de esperanza. Tú me recibes para que yo te dé esa palabra. La persona, hay algo, porque ya no vas tú. Tú vas en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay algo, hay un efecto diferente. Pero cuando usted llega y dice: oye, usted sabe ya la Biblia, usted sabe que la Biblia dice tal, como que la gente se aburre. No es lo mismo, no es el mismo impacto. Pero cuando tú vas en el nombre de Jesús, algo grande, diferente, algo diferente, algo poderoso sucede. Algo poderoso sucede, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hablábalo porque Él es bueno. Santo. Y dice en lo que ya leímos, dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, para que todo el mundo los viera. Dice: esos que estaban hablando allá, mírenlos ahora donde están. Esto se encuentra, no lo busque, siquiera anótelo por ahí, en Hechos 5:18. Dice que fueron perseguidos por los reyes y los gobernantes. Por ejemplo, el rey Herodes Agripa I. Este mató a Jacobo.
¿Te acuerdas de Jacobo, el hermano de Juan? Si quieren buscarlo, se encuentra en Hechos 12, 1 y 2. Pablo fue encarcelado y compadeció ante el rey, ante reyes y gobernantes. Félix, no es en Hechos 24. Festo, en Hechos 25, 1 y 2. El rey Agripa II, en Hechos 25, 13, 27. Y ante el mismo César, el emperador romano, el cual todos conocemos, en Hechos 25. En el medio de todo esto, que el Señor le dice a sus discípulos que en estos momentos, según así lo leímos, ¿verdad? En estos momentos de depresión tendrán el respaldo del Espíritu Santo para hablar en el nombre de Dios. Aleluya. Aunque estén en la cárcel, ustedes van a tener el respaldo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué creen que sucedió lo que sucedió cuando Pablo estaba encarcelado? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque él no iba solo, él iba con el Espíritu Santo y enviado por el Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Ya lo leímos más cuando leímos versículo 19 y 20 del texto anterior, del 10, versículo 10, dice, del capítulo 10, dice, cuando os entreguen o os persigan, no os preocupéis por cómo o qué habléis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Eso fue una promesa. Y esa misma promesa, si usted lo recuerda, también se le hizo a Moisés cuando el Señor lo mandó frente a Faraón, ¿recuerdan? Le dijo exactamente esas palabras: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Aleluya. La promesa del Señor aquí es que Él, a sus siervos, por supuesto, que cuando estos se enfrenten a este tipo de dificultad, que Él les iba a poner las palabras que fuesen a decir. Lamentablemente hoy día sucede algo diferente, porque hoy en día toman esta cita para ir sin el menor interés de estudiar la palabra, sin el menor interés de ir y buscar un instituto para nutrirse de la palabra de Dios, si no le interesa ni siquiera venir a la escuela dominical, aprender algo o ir los miércoles a los estudios. Pero dicen, yo iré en el nombre de Jesús y Él pondrá palabra en mi boca, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice, en estos tipos de circunstancias, en esas dificultades, el Señor pondrá palabra y le dirá lo que han de decir. Amén. Pero cuando usted se va por negligencia, eso es negligencia. Si usted nos instruye, de hecho, el apóstol nos manda, nos exhorta a que nos instruyamos en toda palabra de verdad, para que no tengamos de qué avergonzarnos, para que no nos agarre, porque el diablo está en medio de todo esto. El diablo está alrededor tuyo y va a buscar la forma de avergonzarte, va a buscar la forma de hacerte desistir. Tú sales de tu casa que vas todo contento a predicar, pero vas desarmado. Satanás sabe, dice, este muchacho lo pulido un poquito y va a ser de mucho peligro para mí. Así que lo primero que voy a hacer es desanimarlo. Entonces le trae a un hombre instruido una palabra, pero que no cree en Dios, y lo agarra y le pega una paliza. Porque no sabe palabra de Dios. Porque no sabe, lo confundió todo.
y terminó en en una secta, o completamente ateo el pobre muchacho. Un día de estos andábamos con mi familia y paramos a un lugar a comprar una fruta. Y un hombre tenía a la par de la caja de donde tenía el dinero, tenía una Biblia abierta. Y lo primero que yo le dije, le digo, es más, me fui por ahí porque creí que era cristiano. Le digo, ¿estás bien armado? Tienes tremenda defensa aquí para que no te roben lo que tienes en la caja chica. Y se me quedó el hombre viendo así medio raro y me dice, no, yo no creo en eso. Le digo, pero es la palabra de Dios, yo no creo en eso. Pero no crees entonces en Dios. En Dios sí, pero en la palabra no. Entonces, estaba más perdido que un perro en el estadio. Le terminé la frase. Pobre de ellos. Y así hay mucha gente que viene con sus libros. Alguien dijo por aquí que sacó todos sus libros, Gilberto. Sacaron todos sus libros, sacan toda su cuestión. Y si tú no estás parado, si tú no sabes lo que están diciendo, si tú no estudias, si tú no vas a Mimipex, si no vienes los domingos, si no asistes los miércoles a los estudios, si no estudias en casa, entonces estás perdido. Vas a estar perdido. Y vas a terminar igual que el perro en el estadio. Perdido. Amén. Amén. Así que no nos tomemos de este versículo para hacer creer de que vamos a ir simplemente a predicar sin tener conocimiento de la palabra de Dios, y que Dios va a poner palabras en nuestra boca, porque en dicha ocasión Dios, ¿quién es el que escudriña los corazones? Él conoce tu corazón y sabe tus intenciones, y Él sabe las circunstancias en las cuales tú te vas a encontrar. Y puede que ahorita mismo salgas de aquí y no estás muy instruido, no estás muy nutrido, pero dependiendo la circunstancia, el Señor va a obrar en ti. El Espíritu Santo va a poner palabra en ti. Pero si por lo contrario eres negligente y no estudias y no te instruyes y no te capacitas y quieres ir en el nombre de Jesús, ¿qué vas a ir a decir? Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Jesús es claro en señalar el tiempo y las circunstancias en las cuales apoyaría a sus siervos en la exposición de la palabra. Así que tengamos esto en mente. Aparte de estas persecuciones que hemos estado hablando, provocadas por los gobernantes, también se agrega que no solamente los gobernantes, que no solamente las autoridades, sino que en el pasaje que leímos dice que también los familiares que no comulgan nuestra fe cristiana se volverán en contra de nosotros. ¿Lo recuerdan que lo leí más de 2 minutos? El hermano entregará la muerte al hermano y al padre al hijo, y a los hijos se levantarán contra los padres y los hará morir. Y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. Estas advertencias eran conocidas en gran manera por los judíos, los cuales asociaban con el día del juicio final del Señor. Yo no sé si usted alguna vez ha leído alguno de los libros apócrifos. Hipócritas, bueno. Apócrifos. Yo no sé si alguna vez usted ha leído los libros apócrifos. Diga apócrifos. Se la saben. 2 o 3 se la saben así. Los demás no me juzgan. Estos libros datan del periodo intertestamentario. Ahí tengo unas palabritas. Como Enoch. ¿Alguna vez alguien ha leído? ¿Sí han leído? O Jubileos, o el Apocalipsis de Barú.
¿Vamos? Y hay otros ahí. Pero estos hablan de las dificultades y las persecuciones que se levantarán de los mismos familiares. Así Jesús mira hacia el futuro y sabía que después de su muerte y resurrección, el tiempo de la gracia iniciaba y finalizaría con el juicio y la gran tribulación. Esta historia se ha repetido por miles de veces. Los judíos odiaban a sus familiares que se convertían al cristianismo. Roma llegó completamente a desligarse, a apresar, a perseguir a los cristianos que se habían levantado en contra de sus creencias, especialmente de su corrupción, de la idolatría del imperio. Llegaron a completamente apartarlos, a perseguirlos, a encarcelarlos. ¿Recuerdan las cruzadas? Eso es lo que hacían. Iban en nombre de la iglesia, en el nombre de Dios, a matar a todo aquel que iba en contra de sus creencias y que iba en contra de lo que ellos querían. Y los mismos hijos o los padres o los familiares, como dicen allá en mi tierra, echaban al agua o delataban a sus familiares porque no tenían, se habían convertido al cristianismo. Amén. Amén. Porque se habían convertido a Cristo. Ya no corrían con la misma intención de los rituales, la corrupción y todo esto que venía arrastrando el catolicismo. Y en día de hoy, el Islam, en la actualidad, sigue ese mismo. Ve a ver si en una casa el hijo o la hija se convierte al cristianismo, o una casa islam. ¿Qué sucede con ellos? Todos sabemos cómo somos perseguidos, aún en su tierra, aunque no seamos parte de la familia, pero si estamos ahí, somos perseguidos por los religiones islámicas. Que vemos como decapitan gente, como los destierran si les va bien. El otro día veíamos la historia de una muchacha que había recibido la palabra del Señor y había conocido al Cristo. Y aunque era la niña pequeña de la casa, la más estimada, la más amada, cuando sus padres se dieron cuenta porque su hermano la delató, esta muchacha fue sacada de la casa como un perro. Se le dijo ni siquiera que se llevara sus cosas, solamente la ropa que tenía puesta. Simplemente porque ella decidió seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Amén. El Señor nos habla también acerca de persecuciones. Las persecuciones que vendrán para los enviados, para aquellos hombres y mujeres que iban por el mundo, que van por el mundo, que van en el mundo, que están en el mundo predicando el Evangelio. Vendrán de muchos tipos, de muchas maneras, de muchas formas. Versículo 23 y 25. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de correr todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Repita conmigo: bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su Señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos perseguidos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido y seremos perseguidos por el mundo? Pero el Señor nos llama: venga, no se desanimen. El Señor dice: mire, ¿saben qué? Si tocan la puerta y lo reciben con bien, es la paz que ustedes traen, la paz que yo os doy. Le dijo al Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz será recibida en ese hogar, en esa ciudad donde ustedes pisan.
Pero si no son bien recibidos, ay, lo contrario de la paz, ¿qué es? Quedará ahí de aquella gente. Porque con Sodoma y Gomorra fue muy bueno, en comparación con lo que le va a pasar a esa ciudad o a esa casa, que no quieran recibir mi palabra. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor fue bueno, el Señor siempre estuvo ahí. Dice, ustedes no se preocupen por lo que van a comer. Ustedes no se preocupen por llevar alforja. No se preocupen por llevar ropa extra. Un par de sandalias extra, no se preocupen. Que el obrero es digno de su salario. Yo les voy a proveer todo lo que ustedes necesitan en el plano espiritual y en el plano físico. Eso es lo que el Señor dice. Dice, pero no va a ser fácil. En el mundo tendré esa aflicción. En el mundo tendré esa aflicción. ¿Qué aflicción? ¿Cuántos han sufrido aflicción por el Evangelio? Amén. ¿Ninguno? Amén. ¿Usted sí? El hermano Milton, ¿recuerda el hermano de Haití? El hermano Milton decía, aquí nosotros tenemos un evangelio light, un evangelio fácil. Porque aquí nadie ha sido perseguido. Aquí nadie le han quemado la casa porque es cristiano, porque predica el evangelio. Aquí a nadie le han quemado la iglesia. Bueno, no últimamente en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí a nadie le han ponchado ni siquiera las llantas del carro porque es pastor o porque sirve en una iglesia o porque anda la Biblia bajo el brazo. Yo no recuerdo a nadie que me haya contado que en este momento, en ese país, le han tirado tomates o aguacates o naranjas porque lo vieron con una Biblia debajo del brazo o cargando una pandereta. Aquí no. Nosotros aquí vivimos un evangelio bien light, bien fácil, como decía Milton. Pero no siempre va a ser así. Aproveche hoy que tiene las puertas abiertas. Aprovechemos hoy que se nos abren las puertas, aunque hay persecución undercover, pero por lo menos afuera no se ve tanto. Todavía en las escuelas se puede predicar el evangelio. Todavía en los colegios se puede predicar el evangelio. En los trabajos se puede predicar el evangelio y hacer un grupo de oración en la escuela, en el colegio, en el trabajo, e instar a otros. Un día de estos, cuando yo era joven, hace un par de años, en el colegio, yo recuerdo que hacían unos grupos de oración y iban reclutando muchachos. Cada vez la cadena, éramos un círculo, y cada vez había más muchachos en el círculo. Y al final del año, casi iba habiendo congregación de muchachos en el colegio, pero empezábamos 2 o 3. Y yo creí que eso se había perdido. Y un día de esto estaba con Marty viendo un programa ahí, que no voy a decir el nombre porque no han pagado derechos. Y presentaban los colegios en Costa Rica todavía, y se veía cuando los muchachos estaban agarrados de la mano, y en las universidades orando. Habían grupos de oración en las universidades. Es algo que nosotros tenemos que perseguir, que procurar, tratar de ir y predicar el evangelio donde quiera que estemos, ser imitadores, ser como este hombre Pablo. Él dijo, yo soy imitador de mí porque yo soy imitador de Cristo. Ese hombre tiene un repertorio tan grande como para nosotros seguirlo. Ese hombre tiene un repertorio y un ejemplo que nosotros deberíamos de seguir. Nosotros deberíamos de seguir, porque a la hora de hacerlo estamos agradando a Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie.